Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo, Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, ICEAD y Herbol presenta Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza. Muy buenas tardes. Estamos en una nueva versión de Verdades Ocultas, la hora de naturaleza, esta vez desde Glasgow, Escocia. Les habla José Carlos Solón y Pablo Solón, quienes hemos venido a seguir las negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas. Hoy hablaremos sobre qué es lo que ha sucedido aquí en Glasgow y sobre cuáles son las percepciones y las perspectivas que tenemos para el mañana. Pablo, tú que has estado tantos años trabajando el tema de cambio climático, que has sido negociador por Bolivia en estas negociaciones de Naciones Unidas, cuéntanos, ¿qué pasa con las negociaciones de cambio climático? Las negociaciones de cambio climático en Glasgow se puede decir que han fracasado, pero esta no es una novedad porque vienen fracasando desde hace una década. ¿Por qué vienen fracasando desde hace una década? Porque lo que deberían hacer estas conferencias de cambio climático es acordar una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en vez de hacer eso, lo que se aprueban son declaraciones, algunas de buenas intenciones, y lo que ocurre es que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen subiendo. Hace 10 años atrás, en Cancún, los científicos advirtieron: esta es la década en la cual tienen que empezar a caer las emisiones. ¿Y qué fue lo que pasó después de Cancún? Siguieron subiendo. Y ahora estamos en una situación casi idéntica en Glasgow. Nuevamente advierten de que las emisiones tienen que bajar y, sin embargo, todos los pronósticos a partir de lo que cada país va a hacer son que van a seguir subiendo. Entonces, estamos yendo hacia un planeta que se va a calentar más y que se va a volver un infierno. Un infierno que ya lo están sufriendo algunas poblaciones que han tenido que padecer la sequía, los incendios y las inundaciones en estos pasados años. Pablo, ¿existe realmente una falta de ambición por parte de los gobiernos y de los diferentes estados que participan de la convención? Sin embargo, ¿cómo funcionan las soluciones que se han establecido en el marco de la conferencia? Lo que ocurre es que en esta conferencia no se negocia, no se acuerda cuánto se va a reducir, sino que cada país viene y dice: yo voy a hacer esto, tú vas a hacer esto, el otro dice yo voy a hacer lo otro, y luego se suma y se ve dónde deberíamos estar. Para decirlo en palabras simples, habría que reducir 20 gigatoneladas y, sin embargo, la suma de todo lo que cada uno va a hacer nos da solamente la cifra de 2. Entonces estamos así en una situación en la que vamos a reducir el 10% de lo que se debería reducir. Cada año que pasa, estamos más lejos de la meta, no más cerca. Hace 10 años atrás en Cancún teníamos una brecha, una distancia de nuestra meta de más o menos unas 12 gigatoneladas. Ahora estamos ya superando las 20 gigatoneladas, es decir, lo que no se hace hoy, mañana pues tienes que hacer el doble, porque tienes que recuperar lo que no hiciste la década anterior, y eso es lo que nos está pasando. Entonces estamos en una situación donde se está perdiendo un tiempo que será imposible de recuperar. No importa ya lo que se quiera hacer de aquí a 5 o 10 años, ya materialmente será imposible porque estaremos cada vez acumulando las cosas que no hicimos a tiempo en el pasado. Se ha visto también, Pablo, que por otro lado existen mecanismos bastante perversos que se han desarrollado dentro de la COP, como los mercados de carbono o ciertos otros elementos que lo que hacen en el fondo son buscar falsas soluciones. ¿Nos puedes hablar un poco más de estas falsas soluciones que se están planteando? Hay falsas soluciones de mercado y hay falsas soluciones tecnológicas. En esta COP sobre todo se están discutiendo las falsas soluciones de mercado que buscan crear nuevos mecanismos de mercado de carbono. ¿Qué es un mecanismo de mercado de carbono?
digamos, yo tengo que reducir tal cantidad de emisiones, pero en vez de reducir, yo compro bonos de carbono de alguien que sí está reduciendo. Y entonces digo, yo cumplí mi meta, porque yo reduje tanto y además le compré mercados de carbono a fulano de tal en tal otra parte del planeta que redujo tanto. En otras palabras, yo no reduzco, sino que los bonos de carbono son como permisos para que yo pueda seguir contaminando, para poder seguirle haciendo trampa, digamos, a la madre tierra. Y en esta conferencia, yo diría que uno de los resultados más perversos va a ser precisamente que se va a tratar de avanzar en los mercados de carbono. Y se lo hace además con un ropaje, con un lenguaje que es vamos a emisiones de cero neto para 2050. Esta conferencia nos ha traído un nuevo término que es el cero neto, que no es un cero, sino es un cero que resulta de la contabilización de lo que yo hago, pero también de los bonos de carbono que yo puedo comprar. Y entonces estamos ante una situación donde se empieza a hablar no de reducir efectivamente, sino de cómo aparentar que se está reduciendo cuando en verdad no se lo está haciendo a través de estos mecanismos de mercado de carbono y de este nuevo lenguaje de cero neto de emisiones para alrededor de mitad de este siglo. Pablo, esto es bastante grave y afirma un poco lo que Greta Thunberg ha venido diciendo y ha dicho en los primeros días con mucho bla bla dentro de las negociaciones y en el marco de la COP. Sin embargo, esta COP se caracteriza por haber sido un poco diferente a las anteriores. ¿En qué se ha diferenciado un poco esta cuestión de la organización? Normalmente los presidentes hablaban al final. Esta vez los presidentes han hablado al principio de la COP. ¿Por qué? Porque ya se sabía que la COP iba a ser un fracaso, ¿no? Entonces el gobierno británico, que en el fondo es el que preside la COP, quería de cierta forma tapar el fracaso de la COP haciendo que se reúnan en primera instancia los jefes de Estado, que den sus discursos y presentar una suerte de resultado como si fuera de la Conferencia de Cambio Climático, que es esta declaración para preservar los bosques y acabar con la deforestación hasta el 2030. Pero hay que aclarar, esa es una declaración de más o menos un centenar de países, no es una decisión de la Conferencia de Cambio Climático. Esta declaración es muy retórica, porque ¿qué nos dice? Vamos a acabar con la deforestación al 2030. Pero si nos acordamos, hace 5 años atrás, el 2015, se dijo, vamos a acabar con la deforestación para el 2020. Y fue en los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en las Naciones Unidas. Y sin ningún desparpajo, sin ninguna vergüenza, nos vienen a decir ahora, será el 2030, sin siquiera decir ni explicar por qué no cumplieron el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.2, que decía que tenían que acabar con la deforestación. Ese fue el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no para el 2030, sino para el año pasado, para el 2020. Entonces, un poco lo que ha tratado de hacer el Reino Unido y su gobierno es traer a los presidentes al principio para tratar de mostrar que se está haciendo algo, porque se anticipaba ya que lo que iba a salir de esta conferencia de cambio climático era muy pobre y, si lo vemos más a fondo, muy negativo. El gobierno boliviano ha sido muy criticado por no haber figurado como los firmantes de la declaración. No tiene ningún carácter vinculante, no es nada más que una buena intención. No es más que una buena intención, no hay mecanismos concretos que garanticen que se va a cumplir cero deforestación para el 2030, así como no cumplieron cero deforestación para el 2020. Y además la declaración
abre el camino para mercados de carbono en relación a los bosques. Verdades ocultas. Pablo, ¿cómo funcionan los eventos alternativos, los eventos externos a la COP? En ellos muchos movimientos sociales han venido de distintos rincones del planeta a discutir, a hablar, a pensar en soluciones y a un poco criticar y poner en evidencia el gran fracaso de la COP26. Yo creo que si bien la COP26 ha sido un fracaso en términos de la negociación de los gobiernos, en términos del movimiento de la sociedad civil, creo que ha sido la COP que ha contado con la más amplia participación de la sociedad civil, incluso a pesar de la pandemia. La marcha del pasado domingo fue, que yo me acuerde, la marcha más grande que se ha visto en una década, con más de 200.000 personas en la calle manifestándose, cuestionando lo que está haciendo la Conferencia de Cambio Climático sobre las Naciones Unidas. En ese contexto se realizan un conjunto de eventos, de reuniones, y en este marco se llevan a cabo, por ejemplo, el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, la Asamblea Mundial por la Amazonía, eventos sobre transición energética, sobre alternativas más sistémicas al problema del cambio climático, en fin. Yo diría que lo más interesante no transcurre en las negociaciones de cambio climático, sino en este otro espacio de la sociedad civil donde se encuentran activistas, académicos, investigadores de todo el planeta para discutir lo que están haciendo y lo que van a hacer. Verdades ocultas.